Tenemos el día de hoy un invitado muy especial que es el profesor Danny Chow, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pública de Nueva York. Bienvenido, Danny, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer programa. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos abordar contigo muchos temas, pero grosso modo quisiera comenzar preguntándote cómo está la situación interna de los Estados Unidos desde el punto de vista económico y político, tomando en cuenta que además tenemos unas elecciones presidenciales el año entrante, un Trump que parece comenzar a despuntar las encuestas y sobre todo las encuestas internas del Partido Republicano. Cuéntanos cuál es la situación interna de los Estados Unidos hoy día. Muy bien, la situación es bastante compleja. Trump tiene una base bastante fuerte. La clase dominante verdadera, los demócratas, han hecho todo para tratar de desaparecer Trump del mapa político. Han utilizado hasta el FBI para allanar a su casa, a sus mansiones en la Florida. Han usado las cortes, se están hablando de con quién se acostó hace no sé cuántas décadas. Su intención es que él no puede participar. Y yo creo que Biden, ¿verdad? Biden ya va para 80 y pico de años, no tiene una gran capacidad intelectual, no es muy popular para nada. Entonces el espacio político está ahí, hay un vacío, hay una posibilidad, a pesar de todo lo que han hecho para callar y censurar a Trump, lo sacaron de Twitter por varios años, que él sí puede ganar, porque Trump, él trata de presentarse como un político antipolítico contra el establishment, a pesar de que, obvio, él representa a los más ricos. Él mismo tiene unos 4.000 millones de dólares personalmente. Pero el público, por lo general, no confía ni en Trump ni en Biden. Ellos entienden que son las dos alas del mismo buitre de un sistema que no piensa en la gran mayoría de nosotros y en los sectores populares. Correcto. Siempre hemos dicho que la diferencia entre republicanos y demócratas es que ambos usan la zanahoria y el garrote, en particular con nuestra América. A los republicanos les gusta más mostrarnos el garrote y a los demócratas les gusta más mostrarnos la zanahoria, pero es la misma estrategia internacional, ¿es correcto? Es correcto. Otra metáfora que yo utilizo mucho es la metáfora del zorro y del lobo, porque Trump lo dijo en estos días, que ellos quieren el petróleo venezolano. O sea, eso está claro, pero decirlo en una rueda de prensa como Trump lo hace, los otros que son, entre comillas, más diplomáticos, lo consideran un loco. Entonces Trump objetivamente representa una cierta amenaza al capitalismo y imperialismo norteamericano porque él tiene sus propias ideas y se considera independiente, mientras que Biden es muy confiable, es una especie de títere. Ellos saben que pueden confiar que Biden sí va a llevar a cabo la guerra contra Rusia, contra China, contra Corea del Norte, contra Venezuela, contra el campo bolivariano, que incluye Nicaragua, Cuba, Bolivia y otros países que se están radicalizando. El México de López Obrador no es el México de hace 5 años. Claro. Entonces, hay muchas divisiones ahora mismo a lo interno de la política estadounidense. Y además recordar que aunque los Estados Unidos realiza invasiones, asesina hombres, mujeres y niños en nombre de la libertad y la democracia, sabemos que ni siquiera el paradigma de democracia liberal se ejerce en los Estados Unidos. En Estados Unidos, en primer lugar, habría que señalar que las elecciones son de segundo grado, es decir, que un candidato podría ganar por voto popular, pero finalmente no resultar electo porque quienes votan, que son el colegio electoral, finalmente podrían ir en contra de la votación popular. ¿Es así? Es así. Nosotros mismos no entendemos nuestro sistema. No hay nadie ningún profesor, ningún maestro, nadie lo entiende. Todo el mundo está contra ese sistema. No es un sistema democrático. Pero sin embargo sigue ahí sin ninguna explicación. Entonces nosotros reflexionamos y preguntamos, si nosotros mismos no tenemos una democracia verdadera, participativa, ¿quién es el gobierno que hable en nuestro nombre pero no nos represente de verdad? ¿Quiénes son ellos para establecer lo que es democracia en América Latina, África, Asia y el Medio Oriente? O sea que no hay posibilidad de que, por ejemplo, hablando solamente del tema electoral, un tercer partido gane unas elecciones en Estados Unidos. No, porque nuestra democracia no deja. Lo hace imposible, porque se necesita miles de millones de dólares
para tener las publicidades y para entrar en ese espacio público. Entonces es una censura muy sofisticada. Ellos siempre hablan de libertad de expresión. Eso es mentira. No hay ninguna libertad en la prensa. No se puede hablar de Venezuela. Bueno. Si tú no estás criticando a Venezuela y hablando que Venezuela está mal, es el infierno, ni se puede mencionar Venezuela en la prensa. Entonces, un tercer partido, bueno, el profesor Cornel West, que es muy bueno, es un afrodescendiente, es muy crítico y consciente. Él se ha lanzado, la semana pasada lanzó su campaña, pero eso es más bien para tener unas críticas públicas. No lo van a dejar recibir millones de votos. Profesor, quiero ahora preguntarle entonces cuál es la situación geopolítica en la que podemos ubicar ahora a los Estados Unidos como cabeza del imperio capitalista. Sabemos que hay un momento de crisis de ese mundo unipolar que se constituyó en la década de los 90, después de la desaparición de la Unión Soviética, y que ahora se ha planteado en aras de la defensa de ese mundo unipolar un conflicto que tiene como escenario Ucrania. O sea que vemos aparentemente una gran crisis del poder capitalista encarnado y dirigido por los Estados Unidos. ¿Usted coincide con esa visión? Coincido, profesora. Cuando los rusos decidieron defender sus intereses y entrar en Ucrania, para mí, históricamente hablando, eso marcó el colapso del modelo fracasado neoliberal y unipolar. Cuando hablamos de América Latina, ya hay varias potencias. Cuando analizamos la economía brasileña o la economía ecuatoriana, ya cuando hablamos de las exportaciones e importaciones, los chinos ya tienen un gran peso. ¿Y los BRICS? ¿Dónde está y Brasil? Las BRICS, y ahora Argentina quiere entrar en las BRICS, y Arabia Saudita y Venezuela, y son grandes cambios geopolíticos. Arabia Saudita se sentó con China y con Irán. ¿Quién iba a imaginar eso hace un año, hace 2 años? Siria volvió a la Liga Árabe. Entonces, los países más sancionados, más atacados por los gringos, ¿verdad? Por fin tiene un espacio para respirar gracias a China, gracias a Rusia, gracias a Venezuela, que ha tenido que resistir cuántos años de una guerra económica, una guerra diplomática y una guerra que se ha tornado hasta militar. Correcto. Y en ese contexto de crisis de ese mundo unipolar, los Estados Unidos, puntualmente lo hizo Donald Trump, quien suele decir muy claramente lo que tiene en mente, por lo que vemos, dejó claro que su intención con Venezuela siempre fue invadirla para controlar su petróleo, recientemente, pero también en el 2018, más en términos generales, planteó en la Asamblea General de la ONU que había que relanzar la doctrina Monroe sobre el continente americano. Estamos en ese momento y hemos visto que entre las modalidades de guerra que se están usando para ejecutar esa doctrina Monroe, es decir, para volver a apropiarse y tomar fuertemente las riendas, no porque las hayan perdido del todo, sino porque algunas decisiones de países no subordinados como Venezuela, Cuba, Nicaragua, tú has mencionado Bolivia, y los pueblos en lucha de Colombia, de Chile, de Ecuador, de tantos países, de Perú, se han negado a subordinarse, pues en esa guerra que está lanzando los Estados Unidos contra nuestra América hay una modalidad de guerra muy interesante que son los lawfare. ¿Tú podrías explicarnos brevemente qué es un lawfare y cómo algunos ejemplos de ese lawfare que puedas darnos en Venezuela? Muy bien, María Fernanda. El lawfare es el nuevo Plan Cóndor. La intención, a través de los bloqueos, es hambriar al pueblo cubano, al pueblo nicaragüense, al pueblo venezolano. Porque ellos entienden que si pueden hambriar y bloquear y sancionar y asfixiar a ese pueblo venezolano, ellos van a rebelar contra el gobierno y echar toda la culpa al gobierno bolivariano. Está también el lawfare, y el lawfare es acusar a cualquier político que no les convenga, como un Evo Morales, mira el diplomático Alex Saab, que cumple 3 años ahora, que es un preso político del imperio. Ellos pretenden criminalizar a cualquier presidente, a cualquier diputado que ellos no pueden controlar. Imagínense que hasta el día de hoy hay un premio en la cabeza si capturan a Nicolás Maduro o Diosdado Cabello. La arrogancia de esos gringos llega lejos. Ellos no se van a
a rendir fácil. Ellos tienen más de 1000 bases a nivel mundial, bases militares. La agresión contra China es más fuerte cada día. Ya han gastado por encima de 150 mil millones de dólares en esa guerra subsidiaria a través de Ucrania contra Rusia. Entonces, por eso lo llamamos guerras híbridas, porque no son las guerras, las invasiones y bombardeos del pasado, como contra Irak y Afganistán y Libia, ya tienen como un nuevo carácter. Bueno, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, quedamos con el tema de las guerras híbridas, un tema muy interesante y bueno, temas como estos estaremos tratando en nuestra entrevista especial en Tendencia y sin duda, Dani, te estaremos convocando nuevamente cuando vuelvas a Venezuela. Me imagino que no es sencillo para ti abordar estos temas y luego regresar a las entrañas mismas del monstruo a los Estados Unidos a dar clases en la Universidad Pública de Nueva York. Así No, que... el FBI y todo su mecanismo de censura están esperándonos allá. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti por venir a visitarnos el día de hoy y esperamos que regreses pronto. Gracias, hasta la próxima, profe.